abandona a nosotros. Nosotros marcamos con nuestros fallos o con nuestros pecados, nosotros hacemos una separación entre nosotros y Dios. Pero por el lado de Dios, Dios nunca suelta a sus criaturas. Porque Dios espera que nosotros recapacitemos, Dios espera que nosotros corrijamos el rumbo, Dios espera que nosotros nos arrepintamos y Dios espera que nosotros volvamos a restaurar la relación que teníamos con Él. De hecho, la palabra del Señor dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice también la palabra del Señor que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No dice: si pecáis después de tantas oportunidades como os he dado, no queda nada más. No, no es este el mensaje de la Biblia. Los seres humanos somos bipolares, ¿no? O tendemos a una cosa o tendemos a la otra. Y hoy me voy a inclinar, ¿vale? Hay otros momentos donde hemos de hablar del justo castigo y juicio de Dios, porque y han quedado con ellos para hacer el evangelio de Juan. Y entonces, bueno, tuvimos un punto de oración y al terminar el chico nuevo dijo: yo quiero decir algo, que hoy he hecho la decisión de entregarle mi vida a Jesús. A mí me sobrecogió, siempre es emocionante, pero fui tan consciente que no es por lo bien que nosotros lo hacemos, porque no era mi mejor día. Fui tan consciente de que Dios obra a pesar de nosotros, que eso me bendijo, que entendí que esta era la palabra para compartir, porque estaba dándole vueltas a esto y justo pasó esto este jueves. Y para mí misma, ¿no? Me habló de por qué Dios obra cuando se supone que no debería de hacerlo. ¿Por qué Dios interviene cuando tú y yo no estamos a la altura que deberíamos estar? Y vemos que Dios interviene, ¿no? Y encontré, me estaba acordando, hablando de gente que falló y que fracasó. ¿Os acordáis de Pedro cuando le dijo: yo iré contigo, aunque todos estos te dejen, yo no te dejaré, y todo esto? Y vemos que Pedro negó al Señor, y después encontramos qué pasó cuando Pedro fue consciente de su tremendo y garrafal fallo. Dice ¿pero qué produce? Produce una desilusión de nosotros mismos. O sea, ¿cómo he podido ser capaz a estas alturas de mi vida? Y el otro día hablaba con una persona que, bueno, con un problema que tuvo, le iban a agredir y él se defendió. Y la otra persona le dijo: no conocía esta faceta tuya. Y dice: yo tampoco. Porque la lió mucho, ¿no? Dice: yo tampoco. Dice: pero para la próxima vez recuerda que parece ser que tengo también esta faceta. Entonces, te das cuenta que cuando Pedro fue consciente o sea, ¿qué es lo que hay en mí? Que no me había dado cuenta, ¿no? O sea, yo no he sido capaz de negar al Señor no una, sino 3 veces, ¿no? Y hablar mal y toda una serie de cosas. Dice que, o sea, se desilusionó, dice que salió llorando amargamente y se alejó del lugar, ¿no? Cuando nosotros muchas veces nos encontramos que esos somos nosotros, que fallamos a Dios a veces de manera estrepitosa para el tiempo que le conocemos, produce en nosotros ese mismo sentir, ¿no? Y estaba leyendo en la Biblia de un rey que todos conocemos, que de hecho, antes cuando estaba ahí estaba leyendo algo, que el rey Acab, que la descripción que la Biblia hace de él, en Primera de Reyes, si queréis buscar 21, la descripción que la Biblia hace de él dice, le dice Dios a Eliseo, acerca de Acab. Le dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo, no es cualquier cosa, ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras
carne, ayunó, durmió en silicio y anduvo humillado. Pero la descripción que hace de este hombre realmente es terrible. Imagínate que dijera de cualquiera de nosotros, no hay nadie más malo que este. Y dijera, de verdad que es alguien verdaderamente abominable, que ha caminado en pos de ídolos, que ha hecho, barbaridades. Esta es la descripción de este rey. Y todos conocemos un poco de la historia de acá, ¿no? No fue un buen rey, no lo fue. Hizo demasiadas cosas malas durante su reinado. Pero encontré, leyendo en 1 Reyes 21, que siendo él malo, obrando mal, Dios le dio, no una, 2 veces, una victoria increíble. Y los invito a que lo leáis en casa porque para no leer todo el capítulo, ¿no? Pero en el capítulo 21 encontramos, en el capítulo 20 encontramos cuando le vino un aviso de que el rey de Siria le iba a venir a atacar. Y bueno, esta gente venía en serio, no era un chiste solamente, ¿no? Y se preparó, pero bueno, Dios lo advirtió, en caso palabra y lo advirtió. Se preparó, salió y venció. Y dice en alguna parte que ellos eran como una manada de cabras ante el ejército sirio. O sea, la comparación que hace la Biblia, ¿no? De aquellos y estos. Entonces, me llama tanto la atención que Dios le dio una gran victoria. Cuando termina esto, Dios le vuelve a decir, prepárate, porque de aquí a un año volverá. Y de hecho, así ocurrió. Esto lo tenéis todo en el capítulo 21. Dice que pasado un año, el Ben-Hadad, el rey de Siria, pasó revista a su ejército y vino otra vez para atacar al pueblo de Dios. Pero recuerda que estaba este rey malo, gobernando en ese tiempo. Si nosotros hubiéramos sido Dios, diríamos que se espabilen y que reciban el pago por sus pecados. Y esta es la mitad de la verdad, del mensaje de Dios. Pero encontramos en este caso, en 2 versículos, el capítulo 20, versículo 13, ¿por qué Dios a veces interviene y hace cosas increíbles o nos da aquello que no merecemos y hace milagros que no están a nuestro alcance lograr? Cuando nosotros a veces hemos fallado a Dios o no estamos 100% como deberíamos estar. Y dice en el versículo 13, me parece, del capítulo 20, y aquí vino un profeta acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Hablando de los enemigos que venían contra ellos. He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y más adelante, en el versículo 28, dice también, vino entonces, cuando por segunda vez le volvieron a atacar, dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Un año más tarde le volvió a decir lo mismo. ¿De qué se trata? A Dios le ofende cuando su nombre es pisoteado. Y a Dios le ofende cuando su poder es cuestionado. Entonces, la vida de Acab y los que le rodeaban habían deshonrado el nombre de Dios. Pero Israel seguía siendo el pueblo de Dios. Y Dios en esta ocasión decidió intervenir a pesar de ellos. Dice en el 13, para que conozcas que yo soy Jehová. Y en la segunda vez, un año más tarde, los enemigos decían, nos ganaron la primera vez porque Dios es Dios de los montes. Pero ahora pelearemos en los valles y ganaremos nosotros. ¿De qué estaba hablando? Estaban cuestionando el poder de Dios, o estaban imitando el poder de Dios a lo que ellos tenían en mente, no, lo que ellos imaginaban. Y Dios vuelve a decirles que Él les iba a dar una victoria que no merecían como pueblo, no merecían. Él dice, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y dice el versículo 29, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día, aquellas 2 manadas de cabras que describe, en un solo día,
100.000 hombres de aquí. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios dijo, basta de que mi nombre sea tirado a tierra. Basta de que limiten mi poder. Entonces, si a Dios le ofende que sus enemigos lo estén cuestionando, que sus enemigos lo estén limitando, ¿cómo ofenderá a Dios cuando nosotros creemos hasta aquí nomás? Cuando nosotros limitamos que Dios puede o Dios no puede hacer. Hay situaciones en nuestra vida que yo siempre digo que un golpe grande y duro, yo creo que todos lo enfrentamos. Mejor o peor salimos. Pero no hay nada tan desgastante como un problema que dura en los años. Alguien tiene una operación muy grave, le atropella un coche, se rompió la pierna, y todo el mundo sale de eso. Pero si tú tienes una persona ingresada en el hospital tiempo y tiempo y tiempo, es desgastante. Entonces, a Dios, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros pensamos, yo creo en Dios, Dios me ha ayudado, Dios me ha salvado, yo no sé qué, y tenemos un problema y acudimos a todos lados, y cuando no se nos han abierto las puertas, recordemos que todavía queda Dios. Estaba pensando cuando también hubo aquel sitio en Samaria que el hambre era terrible, terrible, en Segunda de Reyes. Y dice, salió el varón de Dios y dijo, mañana a esta hora, o sea, se acabará el hambre, habrá abundancia de comida. Claro, yo los entiendo a ellos, estaban rodeadísimos de sus enemigos. Estaban, de hecho, estaban por comerse a los hijos, porque no había comida. O sea, uno les entiende humanamente. Pero dice que había un príncipe escuchando, y dice, busqué el versículo, y dice que dijo el príncipe, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿se oirá esto así? O sea, como diciendo, bueno, o sea, ni abriéndose los cielos, con el hambre que tenemos y rodeados que estamos, ni abriéndose los cielos. La respuesta del hombre de Dios para este príncipe, que cuestionó el poder de Dios, fue, mañana sucederá, lo verás, mas no comerás de él. Y eso me ha tenido pensando a lo largo de la semana, porque yo creo que todos tenemos oraciones que continúan en el tiempo, ¿no? Bueno, yo estaba pensando mucho en nuestro hijo esta semana y han pasado años y no se ve la respuesta que pensamos que tiene que haber, ¿no? De que vuelvan nuevamente al Señor. Y a veces uno ve el imposible se te va haciendo grande por días, ¿no? Delante de nuestros ojos. Y estas palabras me hicieron decir, cuida tu boca. Cuida tu boca. Cuida tu corazón. Porque él dijo, si mañana se abriesen si Dios hiciera ventana en los cielos, o sea, y no hubo segunda oportunidad, le dijo, lo verás, pero no disfrutarás de eso. Y así fue, ¿no? Dios entregó a sus enemigos de una manera increíble y había, ¿os acordáis de los leprosos que fueron, entraron, cogieron, salieron a decir a los demás que había suficiente comida? O sea, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió lo que Dios dijo. Solo era cuestión de un día más. De seguir confiando una vez más que Dios puede. Dios puede aunque yo todavía no lo haya visto. Dios puede aunque yo no sepa cómo lo va a hacer y desde luego para mí es imposible. Yo no, o sea, que nosotros digamos, para mí es imposible. Pero Dios nos ayude a no cuestionar. No poner límites al poder de Dios. Muchas veces pensamos nosotros, bueno, si Dios me va a bendecir es porque yo ando en obediencia. Y esto también es la verdad del mensaje. Porque Dios dice, yo honraré a los que me honran, dice Dios. Y el que siembra recoge, dice la palabra del Señor. O sea, esto es cierto. Pero todos podríamos levantar
levantar las manos para decir otra vez cuántas veces nos ha bendecido Dios cuando no lo merecíamos. Cuando no lo merecíamos. Muchas veces hemos recibido respuesta por la obediencia, pero muchas otras veces ha sido porque a Dios le ha parecido bien bendecidos. Y ese es el carácter de Dios al que servimos, ¿no? Entonces, cuando Dios nos bendice a pesar de nuestros fallos, yo he puesto en mis notas, Dios está bendiciéndonos para llevarnos al arrepentimiento. En primer lugar, porque Dios guarda su nombre y guarda su honor y guarda su gloria. Y en segundo lugar, porque Dios nos bendice para provocarnos al arrepentimiento. Yo creo que, no sé si podríamos decir, pero yo podría decir lamentablemente muchas veces, ¿no? Cuando yo he recibido de Dios algo y yo he sido consciente de que yo no estaba en actitud ni en condición de merecer, después de ser salva, no en el mundo, no, después de ser salva, ¿eso qué te hace? Te rompe dentro. Ser consciente de que Dios, cuánta misericordia tienes conmigo. Dice Romanos, capítulo 2, versículo, bueno, antes de pasar, que se me ha olvidado, en Ezequiel, hablando de que Dios defiende su gloria, en Ezequiel 36, que luego lo vamos a ver también, porque no me lo quiero saltar porque tengo subrayadas un montón de versículos de por qué Dios defiende, cuando Dios defiende su gloria, ¿no? Dice en el capítulo 36 de Ezequiel, la situación del pueblo de Dios era terrible por la mezcla con la idolatría, por muchísimas cosas, ¿no? Y entonces dice, voy a buscar, vale. Dice el versículo 22 de Ezequiel: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado. O sea, habéis llegado. Está hablando de que iba a traer restauración, de que los iba a traer de nuevo, de que los iba a... Y dice, no lo hago por vosotros. Lo hago porque mi nombre ha sido burla. Mira, cuando el pueblo de Dios, cuando los cristianos no vivimos como se supone que podemos, no que debemos, sino que podemos vivir, causamos burla en nombre de Dios entre la gente. No hay nada más terrible. De hecho, la palabra del Señor dice, ¿no?, que maldito aquel que hace tropezar no solamente a un pequeño, sino que hagamos tropezar a alguien a causa de nuestras obras o a causa de nuestra conducta. Dice una de las sentencias más serias en la Biblia: mejor le toca que se tara una piedra de molino y se tirara al fondo del mar. O sea, es cosa seria que mi pecado, mi conducta, mi mal proceder traiga deshonra al nombre de Dios, ¿no? Dios tiene un límite para eso. Llega un momento que Dios dice, a pesar de vosotros, yo no voy a permitir eso más. No, mi nombre no va a ser pisoteado. Él dice también en el versículo anterior, el 21, dice, pero he tenido dolor, es Dios hablando, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fue. Dice más adelante en el versículo 32, otra vez, no lo hago cuando dice que los iba a guardar, que los iba a bendecir, que les iba a dar un beneficio. Dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. O sea, que os quede claro. No lo hago por vosotros. Vale, con eso me quedo. No lo hago por vosotros. Y dice el 38, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, Dios hace esto por amor a su propio nombre. Pero volvemos, Dios, en segundo lugar, trae bendición que no merecemos a nuestra vida, porque Él espera que esto provoque en nosotros un volvernos a Él, si nunca lo hemos hecho, arrepentirnos, y si en algún momento ya hemos empezado a caminar con el Señor, que provoque en nosotros un volvernos a Él con mayor
Y depende de cuál sea el regalo. Por ejemplo, cuando nuestra hija se casó, llamaron a los padres, ¿no?, para darles un regalo, y yo podéis ver los vídeos y las fotos mías, Nos dieron un sobre y ponía viaje a Israel. Y nosotros riéndonos, porque Ramón siempre decía, el año que viene Jerusalén, el año que viene Jerusalén. Y nos empezamos a reír los dos. Y yo me reí de las carcajadas, de la broma. Y cuando iba a coger así el sobre, me dijo, no lo sabes, que es de verdad, Entonces sí quedó en shock. Era algo que ni imaginábamos. Además, fue un regalo mucho más allá de sus posibilidades, de las de ella. Eso a nosotros nos dejó. Cuando fuimos a Israel, es que disfrutamos cada cosa, cada comida, porque fue más allá de lo que nosotros, o sea, era la ilusión de Ramón toda su vida. Y de verdad, o sea, la reacción de ahí ha sido mucho más de lo que tú esperas un ramo de flores, o yo qué sé, un reloj, pero no esperas el regalo, en este caso, de lo que Ramón siempre quiso hacer y no había hecho. Entonces, cuando Dios nos bendice, aunque a veces nosotros no estamos en la mejor de las actitudes ni en el momento adecuado, produce en nosotros, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? O sea, te molestas en mi mano cuando yo no soy digna. Dice Romanos 2, 4 y 5, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y yo tengo subrayadas las tres cosas, porque cuando nosotros fallamos y nos alejamos de Dios, porque pensamos que Dios nos ha desechado, se nos han olvidado estas tres cosas. ¿Qué dice? La benignidad, Dios es bueno a pesar de nosotros. La longanimidad, la paciencia de Dios. Cuando somos conscientes de esas tres cosas, tú eres consciente de que Dios obra de esas tres maneras contigo. ¿Cuántas oportunidades? Podríamos pasar aquí adelante y hacer el día de las vergüenzas, ¿no? O sea, ¿cuántas oportunidades he perdido? ¿Cuántas veces, sin darme cuenta, he ofendido a Dios? ¿Y cuántas veces, sabiéndolo, también he ofendido a Dios? Porque me importaba más mi persona que cualquier otra cosa. La paciencia de Dios, la bondad de Dios con cada uno de nosotros. Hace años oraba por un chico, por un familiar, que se crió en la iglesia y se apartó, tonteó un poco en la droga, anduvo rebelde, todo lo que se podía y más. Se marchó a vivir con unos amigos, yo no sé si se fueron de ocupas o de que se fueron, pero se marchó con unos amigos, y lo que suele pasar en estos casos, él andaba tan mal que los otros del mundo no lo aguantaron más. Él llegó un día y se encontró su ropa en la acera. Se la habían tirado por la ventana. O sea, mirad el estado de rebeldía que para sus colegas del mundo no lo soportaban, como tenía que ser el estado del chico. Pero Dios empezó a proveer, Dios empezó a abrirle camino, Dios empezó. Y él, cuando volvió al Señor muy arrepentido, dijo: a mí los palos nunca me tocaron. Hoy llevamos cuantos más. Dice: pero cuando yo vi que con todas las barbaridades que yo había hecho, Dios me estaba abriendo puertas, eso me rompió por dentro y decidí volver a la iglesia. Es que cuando Dios nos bendice a pesar de nosotros, es para provocar en nosotros
una mayor entrega. Dice el Salmo 103, versículo de 10 al 12, dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Lo voy a buscar. Salmo 103, del 10 al 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme a lo que merecíamos, sino como la altura, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira, ¿quién hizo alejar nuestras rebeliones? Ni siquiera es, mira, yo entré en un estado que llegué a la conclusión, que tomé la decisión, que dejo esto y esto y esto. Mira, hasta para convertirlo, no el orgullo. Cuando ahora miramos para atrás, decimos, pero qué especie de ansiedad me controlaba. Ahora somos conscientes que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En el caso de este chico, o sea, ni los amigos lo querían. Yo me acuerdo que Alfonso se apartó, no sé, unos meses, con 18 años o algo así, y se marchó a la vieja vida otra vez. Su madre, o sea, sus amigos lo echaron, se fue a vivir con unos amigos por no tener límites. Los amigos le hicieron más de lo mismo, lo echaron, le cerraron las puertas. Llegó a la casa de su madre y su madre no lo pudo tolerar más y lo metió en un tren y le dijo a su padre, hazte cargo de tu, lo mandó para Barcelona. Y llegó más para allá que para acá. Y el Señor lo rescató. Pero quiere decir, es el amor de Dios que los otros te echen, que la otra no te quiera, que es Dios en su misericordia haciendo alejar de nosotros. Entonces, ese es el carácter de Dios con nosotros. Así es como Dios obra con nosotros. Y ya me gustaría ir terminando, ¿no? Pero en Ezequiel 36, que hemos visto antes, que él hablaba a un pueblo idólatra, a un pueblo rebelde. Y él dice, o sea, esto me ha producido el estado vuestro, que ha hecho que otros se burlen de mi nombre y se burlen de mi pueblo. Dice, esto me ha hecho daño, ha producido dolor, dijo Dios, ¿no? Y con todo y eso, dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré, a su pueblo, de todas las tierras, os traeré a vuestro país, a un pueblo rebelde. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, es el famoso versículo, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Si tuvierais un lápiz, yo me he subrayado en mi Biblia todas las cosas que Dios iba a hacer. Y wow, te salta así a la vista. Y dices, Dios, qué grande es tu misericordia. No te cansas, Señor. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis. Mira, si esto no es misericordia, o sea, yo me propongo hacer que andes bien. A veces cuando has tenido un niño y has tenido tus más y tus menos y tus cosas, ¿qué le has dicho? Mira, mientras tú vives aquí, yo voy a hacer que tú te sacas la ESO porque te la sacas. El niño dice, madre mía, debo ser adoptado. ¿Pero qué es? Es tu amor que le dice, yo te voy a encargar de que no te arruines. Es una señal de amor. Para el hijo en ese momento puede ser cualquier otra cosa. La realidad es una señal de amor. La realidad, los hijos después miran para atrás y dicen, menos mal que tuve un padre. Yo me acuerdo de uno que era pastor además, y le dijo al hijo, mira, tú vuelvas a faltar colegio, cariño, y de que te rompo la pierna, te rompo la pierna, tú no sales más. O sea, no te vuelvas a escapar
Suena muy bruto. Pero el niño lo creyó, empezó, conociendo a mi padre. Era maldad o era misericordia. Era misericordia. Sacó los estudios, es un chico muy usado por Dios. Es un familiar mío. Mi hijo podía ser, pero es un familiar mío. Alguien muy usado por Dios. Entonces, Dios dice, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo? No lo sé. Eso depende después del corazón dócil de cada uno. Pero Dios se propuso que su pueblo anduviera en sus caminos. Y dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Otra vez, el 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. O sea, Dios dice, llamaré al trigo, o sea, que yo os voy a abrir puertas, que yo os voy a bendecir, o sea, que os voy a dar abundancia de pan, en este caso, ¿no? Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueran buenas, y os ahí está el resultado de cuando Dios bendice y no lo merecemos. Dice Dios, entonces os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces, me gustaría terminar. Cuando Dios nos bendice y nosotros somos conscientes de que no lo merecemos, Dios quiere provocar en nosotros. Dios quiere provocarnos a un arrepentimiento. Dios quiere provocarnos a una búsqueda. Su bondad siempre, siempre, siempre es para que nos volvamos a hacer. Siempre. Me gustaría orar en